América peligra. 600 años de azarosa historia de 1419 a 2013. De Salvador Borrego Escalante. Capítulo 5. Oportunidades perdidas. Motivos de la Guerra Civil Americana. El plan de Napoleón III contra la Casa Blanca. La intervención norteamericana contra el imperio de Maximiliano. Lucha internacional sobre suelo mexicano. El siglo XIX presentó muchos ejemplos de guerras internas que en su fondo eran luchas internacionales, y aquello fue el preludio de las guerras mundiales del siglo XX. México padeció frecuentemente aquel tipo de contiendas que parecían ser nuestras, pero en las cuales se materializaban fuerzas mayores que estaban en pugna con otras vastas regiones del mundo. En 1861, después de que el presidente norteamericano James Buchanan había decidido la Guerra de los 3 años en favor de Benito Juárez, y de que éste se instalaba victorioso en la capital, comenzó a formarse una nueva tormenta. En ese año estalló el conflicto entre los estados americanos del norte y los del sur. En los primeros había prosperado la industria, y en los segundos la agricultura. Ambas regiones eran muy importantes, pero no homogéneas. Y sus sectores nacionalistas estaban adquiriendo creciente madurez política. En 1856 había nacido en el norte, el Partido Republicano y su rival sureño, era el nuevo Partido Demócrata. Los archivos nacionales americanos referentes a la guerra civil fueron sustraídos a la investigación pública durante 100 años, es decir, que no podía ser consultado antes de 1965, y por lo tanto muchos aspectos de ese terrible conflicto permanecen en la sombra. Pero está ya fuera de discusión que en los estados del norte iba aumentando el influyente sector hebreo, principalmente con judíos que emigraban de Europa a raíz del fracaso de la Revolución Comunista de 1848, promovida por ellos. Sin embargo, luchaban entonces frentes a un vigoroso sector nacionalista que iba aumentando. Influían considerablemente en la política exterior del Partido Republicano y bastante menos en la del Partido Demócrata, pero estaban tropezando con crecientes dificultades y no parecía seguro que conservaran esa ascendencia, ni mucho menos que lograran la influencia que anhelaban en la política económica interna. En tales circunstancias los centros políticos judíos de Europa más viejos y duchos en grandes maniobras, con la casa Rothschild a la cabeza, pensaron en la conveniencia de una guerra interna norteamericana, el viejo y sencillo principio de divide y reinarás. Ellos suministraron en Norteamérica la misma receta que se le estaba dando a México desde 40 años antes. Fuerzas ocultas agravaron diferencia y empujaron de nuevo a hermanos contra hermanos. Los estados del norte cargaron la bandera humanista de terminar con la esclavitud en el sur, y los del sur fueron empujados a la trampa de oponerse a esa bandera, como si realmente fuera la verdadera base del conflicto. En el fondo, no era el amor al negro, y su reconocimiento como ciudadanos lo que tan ardientemente empujaba el Partido Republicano en el norte contra sus hermanos del sur. Al ganar Abraham Lincoln las elecciones y tomar posesión de la presidencia, se encontró con una brasa ardiendo, y no tenía más opción que luchar contra la fragmentación del país. Carolina del Sur se deslizó por la peligrosa pendiente de la secesión y luego fue seguida por Luisiana, Mississippi, Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Norte, Texas, Arkansas, Tennessee y la mitad de Virginia. Estos 10 estados desertaban de su tarea de purificar y sacar adelante su política dentro de la Unión Americana y formaban una nueva nación, es decir los Estados Confederados de América, bajo la presidencia de Jefferson Davis. La guerra civil no podría ser más absurda y desastrosa para el pueblo americano, tanto el de norte como el del sur que era uno mismo, pero en cambio daría lugar nuevas penetraciones extrañas para influir al gigante que surgiría como potencia mundial. La mampara de esa maniobra era la lucha por el afroamericano,
compartida por gente de buena fe que nada sospechaba aún de móviles ocultos. Evidentemente los estados del sur fueron soliviantados y empujados al error de la secesión, pues aun cuando estaban ejerciendo el derecho de soberanía que les daba la Constitución federalista, la misma que tanto había ponderado Poinsett para México, y que en el caso de Texas se había invocado para que se separara de un país y se pasara a otro, no tenía la fuerza suficiente para hacer prevalecer su decisión, ni había creado una bandera con claras bases políticas y morales. Así como los del sur fueron empujados a una lucha sin bandera y sin esperanzas de victoria, los del norte fueron empujados a una contienda innecesariamente cruel. Con la justificación de luchar por la unidad del país se encubrió un oscuro propósito de que la batalla degenerara en destrucciones inútiles. Al iniciar la contienda los habitantes del norte no tenían animosidad contra sus hermanos del sur, y fue entonces cuando los cerebros de la gran maniobra contrataron en Europa a mercenarios ingleses, belgas y polacos, con los cuales formaron regimientos que no tenían ninguna consideración para la población americana en general. Estos cuerpos especiales comenzaron a ser utilizados para ampliar la conscripción obligatoria en el norte. Se produjo graves tumultos, durante los cuales las tropas regulares, es decir legiones extranjeras, se vieron en el trance de tener que disparar contra la multitud, causando las suficientes víctimas para que luego todo se aviniera a acatar la ley, según admite Van Loon en su bosquejo histórico, los Estados Unidos. Y ese fue el punto de apoyo que luego permitió montar corporaciones despiadadas, como la del general Sherman, que practicó la dura guerra total, hasta entonces desconocida en toda América, una guerra contra hombres, mujeres, y niños, y la consiguiente política de tierra arrasada, que varios historiadores encuentran un paralelismo a las tácticas judías durante la invasión de Canaán. Debéis destruir a los varones con la punta de la espada, también a las mujeres y a los niños, el ganado, y todo lo que haya en la ciudad, incluso el botín que tenéis que llevaros vosotros mismos. Mientras la guerra civil incendiaba a Norteamérica, en Europa había gran expectación por la suerte que pudiera correr el nuevo gigante. El grupo político británico de Isaac Disraeli. Disraeli era de origen judío inglés, fue líder de los conservadores, luego canciller del Tesoro y posteriormente primer ministro. Disraeli admitió por un lado que Inglaterra reconociera como beligerantes a los estados del sur, pero por otro prestó apoyo a los del norte. Era su juego ambiguo, doble, que alentaba a los dos bandos a destrozarse. En Francia la situación era diferente, pues Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, vio en la guerra de secesión una oportunidad de recuperar la grandeza del antiguo imperio francés, apoyando a los Estados Confederados de América, para que debilitaran al Coloso del Norte, a la vez que formaría una alianza que le ayudaría para desarrollar un potente comercio de ultramar. En esta empresa, Napoleón III no estaba procediendo por asuntos que buscaba la masonería europea, porque se sentía suficientemente fuerte para hacer algunas cosas por su propia cuenta. En esos días ocurría que Juárez, pese a la desamortización de los bienes de la Iglesia, no podía cubrir los abonos ni los intereses que México debía a Inglaterra, Francia y España. Esto ocasionó que los tres países enviaran una expedición militar conjunta para obligarnos a reanudar los pagos. El 8 de diciembre de 1861 fondeó en Antón Lizardo, Veracruz, la escuadra española de 11 barcos de guerra y de transporte, con 6.000 hombres procedentes de Cuba. Luego llegó la flota británica con 800 soldados y enseguida la francesa, con 3.000. El 6 de enero de 1862 se enarbolaron en Veracruz las banderas de Inglaterra, España, y Francia. Esta última alentaba planes más importantes que el simple cobro de la deuda. Pero el gobierno británico tuvo conocimiento de los proyectos de largo alcance que alentaba Napoleón III, disimulados detrás de la expedición de cobranza, y presionó en favor de una rápida transacción con Juárez, para no hacerle segunda a Napoleón. Las logias españolas cooperaron con el plan inglés.
Mr. Wake, representante británico, y el general Prim, enviado español, trabajaron de acuerdo, hicieron rápida amistad con los representantes de Juárez y a los 3 meses del desembarque tocaron retirada el 9 de abril. El regimiento de Juárez ya no tendría que enfrentarse a 3 expediciones, sino solo a una. Para que no se saliera de balde el viaje, Inglaterra se aseguró el adeudo de 62 millones y elevó al doble el interés, o sea al 6% anual. A fin de garantizar este pago, el gobierno juarista concertó un préstamo con Estados Unidos mediante hipotecas sobre terrenos mexicanos. Respecto al adeudo con España, esta se conformó con promesas de pago y Juárez reconoció y avaló el Tratado Mon-Almonte para castigar el asesinato de varios españoles y fijar indemnizaciones. Este pacto había sido muy censurado por los liberales cuando inicialmente fue concertado por los conservadores. Con motivo del rápido retiro de ingleses y españoles, el ministro de Relaciones de Juárez, Manuel Doblado, apareció como un portento de diplomacia que mediante ingeniosos argumentos había rechazado a 2 potencias. En el fondo la cosa era muy distinta y poco tenía que ver la mucha o mediana elocuencia de Doblado. La expedición francesa se quedó sola en Veracruz, ya sin el apoyo de ingleses y españoles, pero de todos modos Napoleón III decidió seguir adelante con su plan. Como entonces ya no existía el Imperio Español y como Norteamérica se encontraba en guerra civil, Napoleón supuso que podría acrecentar su poderío y sobrepasar al Imperio Británico, para lo cual le convenía propiciar un régimen militar en México, para aliarlos a los Estados Confederados del Sur, en su lucha con el norte. Naturalmente los franceses acogieron a los conservadores mexicanos como posibles aliados suyos, y en cambio vieron a don Benito Juárez como aliado de los estados americanos del norte, a los que Napoleón III quería precisamente debilitar. En esta forma quedó planteada sobre suelo mexicano una contienda de raigambres internacionales. A esas alturas no era ya fácil que los 2 bandos que llevaban 40 años luchando en México pudieran sustraerse del todo a las fuerzas extrañas. O se estaba con el grupo masónico que siempre había dependido de su ayuda extranjera que venía del norte, y que ya en Antón Lizardo había hecho que marinos extranjeros decidieran una contienda casera, o se entraba en componendas con la expedición francesa que ofrecía su apoyo al bando conservador. Tal vez si los conservadores hubieran confiado más en la propia sangre, tan menguada por la reciente lucha, hubieran podido conseguir que la alianza con Napoleón III se hiciera sin la presencia de sus tropas en México. Simplemente con brindar armamentos y financiar las campañas hubiera bastado para instaurar un nuevo régimen imperial en México. Pero no fue pensado de esta forma. La decisión de dejar a Francia emprender su invasión militar en México, le confirió a Benito Juárez, el título lauros de ser defensor ante una fuerza extranjera, siendo que él mismo representaba otra fuerza exterior, aunque menos evidente. En su intento de abrir en México puertas para apoyar a la nueva nación de los Estados Confederados de América, Napoleón III dispuso que sus tropas, que se hallaban en La Soledad, Veracruz, avanzaran hacia el interior del país el 18 de abril de 1862 en guerra franca contra el régimen de Juárez. Previamente los franceses habían protegido el regreso al país de varios jefes conservadores como Juan Nepomuceno Almonte, Antonio Haro y Tamariz, el padre Francisco J. Miranda y otros. Confiando excesivamente en la calidad del soldado francés, que era reputado en esos tiempos como el mejor del mundo, el general Lorences marchó hacia Puebla con 6.000 soldados. En Puebla había una guarnición de 12.000 hombres, al mando de Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Miguel Negrete y José María Arteaga, pero Lorences llegó a suponer que no le presentaría batalla formal y se lanzó prematuramente al ataque. La mitad de los defensores llevaron casi todo el peso de las embestidas francesas el 5 de mayo y dieron testimonio de las cualidades del mexicano cuando era certeramente dirigido.
El tercer asalto sobre los fuertes lanzado cuando ya se iniciaba un aguacero terminó desastrosamente para los franceses y Lorenzes tocó retirada. El general Gastrex dijo que los mexicanos estaban como electrizados. En total los defensores tuvieron 227 bajas y los atacantes 428. Aunque la derrota de los franceses no fue definitiva, tuvo una importancia enorme en el curso de toda la campaña porque demoró un año los planes militares de los atacantes. En cuanto a los planes políticos, Napoleón III especificó claramente el 3 de julio de 1862 sus intenciones de fortificar en México un régimen aliado para frenar la hegemonía de Norteamérica. Ese día escribió desde Fontainebleau al general Faury, jefe de la expedición en México. Tenemos un interés en que la República de los Estados Unidos sea poderosa y próspera, pero no tenemos ninguno en que se apodere de todo el Golfo de México y desde ahí dominen las Antillas y la América del Sur, y sea la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Si al contrario, México conservara su independencia y mantiene la integridad de su territorio, si un gobierno duradero se organiza allí con el auxilio de la Francia, haremos hecho recobrar a la raza latina del otro lado del océano su fuerza y su prestigio, haremos garantizado la seguridad de nuestra colonia de las Antillas y de las de España, y esta honrará las materias indispensables a nuestra industria. México regenerado así, no será siempre favorable, no solamente por agradecimiento, sino porque sus intereses estarán un punto de apoyo para sus buenas relaciones con las potencias europeas. Poco después llegó a Veracruz un nuevo refuerzo de 2.748 soldados franceses, que completaban un ejército expedicionario de 17.347 hombres, bajo el mando supremo del mariscal Faury. El acoso sobre Puebla fue haciéndose entonces irresistible y la ciudad capituló el 17 de mayo de 1863, un año después de la victoria de Zaragoza. Un hecho sintomático del desconcierto y la escisión que sufría el país fue que Puebla no recibió a los invasores como tales. El ambiente en toda la ciudad no era el de una plaza ocupada por tropas extranjeras. Entretanto, la guerra de secesión estremecía a Norteamérica y Juárez y los suyos no podían recibir ninguna ayuda como la de Veracruz en la que lo habían salvado. Sin suficiente apoyo en las fuerzas propias del país, el gobierno de Juárez abandonó la capital el 31 de mayo y se trasladó a San Luis Potosí. La llamada ley mortuoria que había dictado un año antes condenado a muerte a todo el que ayudara al extranjero o a los conservadores, y el decreto que condenaba a perder todos sus bienes a quienes siguieran residiendo en las zonas ocupadas por estos, no fueron suficiente acoso para que la población consolidara las filas encabezadas por Juárez. Los franceses avanzaron casi sin encontrar resistencia hasta la Ciudad de México, a la que entraron pacíficamente el 4 de junio, tan solo 17 días después de ocupar Puebla. El historiador Zamakis y otros muchos coinciden en que también la capital recibió cordialmente al extranjero. Esto podrá parecer lamentable, pero así fue. La intriga poinsetista que 40 años antes había hendido la política nacional, la invasión yanqui de 1846, la mutilación territorial, la brusca expedición de leyes impopulares y la guerra de los 3 años decidida por Buchanan, habían debilitado la confianza del mexicano en sí mismo y producido en grandes masas un desfallecimiento de apático abandono. A 17 años de la mutilación de Texas, Nuevo México y California, a 10 años de la otra mutilación de la Mesilla y 3 años del milagrosamente fallido Tratado Maclane-Ocampo, el país se hallaba furioso y receloso de la política internacional de la Casa Blanca. Muchos temían que ocurrieran más mutilaciones contra la integridad del país, y en su temor llegaron a ver a los franceses como un apoyo internacional para que México se librara de nuevos peligros procedentes de Norteamérica. Los conservadores recogieron esa misma corriente de ánimo y se acogieron a la empresa de Napoleón III. El general Faury organizó en la capital una junta de gobierno de 35 personas,
quienes tenían un poder ejecutivo formado por el arzobispo de México Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos y por los generales Juan Nepomuceno Almonte y José Mariano Salas, que, aunque en esos días se disfrazó de conservador, era un infiltrado de la masonería. La Junta de Gobierno formó luego una asamblea de 215 notables, o sea personas eminentes en diversas actividades sociales, a cual decidió que el país adoptara el sistema de monarquía moderada, con un príncipe católico a la cabeza. Y así se abrieron las puertas para traer a Maximiliano. Maximiliano no vio que era una lucha internacional. Mientras Maximiliano, hermano del emperador de Austria, estudiaba la propuesta de venir a gobernar a México y pedía pruebas de que una considerable parte de la población simpatizara realmente con esa idea, el mariscal Fori fue sustituido por el mariscal Bazaine en el mando de las tropas francesas de México. El nombramiento de Bazaine fue desfavorable para la Iglesia y favorable para los partidos de la Reforma religiosa encabezada por Juárez, pues Bazaine era miembro activo de la masonería francesa. Bien pronto, en octubre 15 de 1863, Bazaine pidió a la regencia que continuara con lo que faltaba en la tarea de confiscar y vender los bienes eclesiásticos. El arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida, regente de la Junta de Gobierno, se opuso a ese acuerdo, pero Bazaine obtuvo la aprobación de los otros dos miembros de la regencia, general Juan Nepomuceno Almonte y Mariano Salas, y la desamortización siguió su curso. La misma fuerza que la había puesto en movimiento hallaba luego cauces insospechados para llevarla adelante. Respecto a las actividades militares, prácticamente no volvió a haber ninguna batalla formal después de la de Puebla. El gobierno de Juárez fue perdiendo grupos armados, que defeccionaban o se rendían, y Juárez y sus ministros iban en retirada hacia el norte. Eso explica, por ejemplo, que a través del general Cortés hiciera gestiones en Estados Unidos para que se le permitiera reclutar norteamericanos, pero el secretario de Estado, Mr. Seward, le contestó el 28 de octubre de 1863. Se ha recibido su carta, fecha 26 del corriente, en la que pide permiso para reclutar 20,000 voluntarios para el servicio del gobierno de Juárez, en México. En contestación debo manifestar a usted que no puedo concederle el permiso que solicita, pues semejante concesión sería una violación de las leyes de los Estados Unidos. Procedimientos menos visibles que enviar tropas, aunque también eficaces, se iban a emplear en un futuro cercano. Seguramente así lo sabía el eminente juarista Manuel Doblado, quien el 9 de noviembre lanzó una proclama que decía: bien podrá ser que la suerte de las armas no sea adversa al principio, pero más tarde vendrá la fortuna a coronar nuestra constancia. La cuestión no es entre México y Francia exclusivamente. Hay interés y consideraciones de un orden más elevado que se desarrollarán con el tiempo. En efecto, además de México y de las tropas expedicionarias francesas, había un tercer factor, y muy pronto se iba a hacer sentir, en cuanto terminara la Guerra Civil Norteamericana. La lucha no era exclusivamente nuestra y una vez más México era el terreno donde grandes fuerzas rivales encarnaban en seres que estaban muy ajenos a conocer los móviles lejanos y ocultos de la contienda. En cuanto a la gestión de los conservadores para traer a Maximiliano, que ahora se ve totalmente absurda, en aquella época era un hecho acostumbrado en muchos países. Naciones poderosas habían fundado sus casas reinantes con un príncipe extranjero, los cuales tomaban la nacionalidad del país que los adoptaba y los servían con lealtad, conciliando fricciones internas y sirviendo de lazo para alianzas internacionales. Así habían gobernado recientemente a España un príncipe austríaco, que se convirtió en el rey Felipe V, y antes un príncipe austríaco, que se convirtió en el rey Felipe I. Jorge I de Inglaterra era alemán, que ni siquiera hablaba en inglés y fundó una dinastía británica. Grecia, Portugal, Bulgaria, Noruega, Suecia,
y Rumania también tuvieron príncipes extranjeros que sobre las discrepancias de los grupos nacionales asentaron gobiernos ecuánimes. Pero el caso de México era distinto. Los conservadores pensaron erróneamente que nos faltaban hombres que conciliaran y armonizaran fuerzas, hombres que tuvieran el arte de mandar y administrar, y este no era nuestro caso, pues en México se hallaban planteadas una lucha internacional entre dos fuerzas que mutuamente se excluyen, y alguna tenía que prevalecer. Así las cosas, Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz en el vapor La Nevare, el 28 de mayo de 1864, y se les agasajó en su recorrido por Córdoba, Orizaba y Puebla hasta llegar a la capital. El hecho de que en los últimos 43 años el país hubiera tenido 240 rebeliones, pronunciamientos y cuartelazos, el hecho de que el país hubiera sufrido 2 mutilaciones en el norte y aún temiera otras, el hecho de que la masonería internacional moviera a la campaña contra la Iglesia, y el hecho de que tantas esperanzas en los propios recursos hubiera fallado, abonaron el terreno para que un gran sector de la población recibiera con esperanzas y hasta con simpatía al príncipe extranjero. Incluso los indígenas, que poco o nada entendían de política, se sentían gratamente impresionados por la palabra emperador y por lo vistoso del cortejo. Este es un hecho que reconocieron hasta los mismos enemigos del imperio. Y mientras la metrópoli se alborozaba con el sueño de un emperador y una emperatriz, como fantasía de un niño halagada por el cuento del rey y la reina, Benito Juárez se retiraba de San Luis a Saltillo y Cesión para explotar la Baja California entre los grados 24 y 31. Los concesionarios extranjeros podrían establecer sus propias autoridades y fijar impuestos, todo esto cambio de $100,000 que le permitieran subsistir al gobierno de Juárez. En el Departamento de Estado americano había grandes simpatías por don Benito Juárez, pero la guerra civil aún no terminaba. Sin embargo, el secretario Seward dio instrucciones al ministro norteamericano en Austria para hacerle llegar a Maximiliano el informe de que no cuenta ni con la simpatía ni con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en julio 14 de 1864. La recién formada Logia Unión Fraternal, dirigida por James H. Lowse, que contaba con maestros norteamericanos, franceses, españoles, ingleses y alemanes, montaba en México la acción contra Maximiliano. Hubo gran actividad en los altos círculos masónicos, y en febrero de 1864 llegó de Nueva York, Manuel Basilio de Cunariz, portugués y probablemente de ascendencia sefardita. La Logia Unión Fraternal se dividió en 3, es decir, la Unión Fraternal, en español, la Émulos de Irán, en francés, y la Eintracht, en alemán, para operar cerca de Maximiliano y su corte. Ese mismo año aparecieron brotes rebeldes en distintos puntos, González Ortega con 1.500 hombres en Nuevo León, y Doblado en Guanajuato, con pequeñas partidas. Maximiliano quiso que se formara un ejército mexicano y le ordenó al mariscal Bazaine que lo organizara, con miras a prescindir de las tropas francesas, pero Bazaine saboteó la orden porque no quería que se consolidara a influencia de los conservadores, para que a priori no paralizaran la reforma religiosa. En su deseo de conocer mejor el país, Maximiliano dominaba ya el español y recorrió Querétaro, Apaseo, Celaya, Salamanca, Irapuato, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, donde incluso dio el grito el 15 de septiembre, Guanajuato, Silao, León, Morelia y Toluca. Juzgando precipitadamente por la acogida que había hallado, proclamaba optimista que el imperio es un hecho firme, basado en la libre voluntad de la inmensa mayoría de la nación. Inmensa mayoría que está deseosa de paz y de justicia. En sus diarios recorridos del Palacio de Chapultepec al Palacio Nacional, Maximiliano recorría varios sitios de la Ciudad de México, y en uno de esos paseos Maximiliano tuvo la idea de hacer una gran calzada, y encargó la tarea al arquitecto austríaco Louis Boyand, que dio forma al Paseo del Emperador, ahora llamado de la Reforma. Como resultado de sus observaciones,
Maximiliano consideró que uno de los problemas principales de México era el de las grandes masas de agricultores con escasos recursos, y dictó 2 decretos para dar tierra en propiedad a los campesinos más necesitados, ya fuera de los bienes nacionales o comprando algunos de los particulares. También planeó impulsar la rehabilitación de los hombres del campo mediante inversiones de capital a través de una sociedad hipotecaria, pero esta no llegó a funcionar porque a cada paso surgían nuevos problemas políticos. Una propuesta de Mr. Forsyth, ex embajador en México, para que Baja California fuera vendida a Estados Unidos, en $12 millones, fue rechazada por Maximiliano, quien seguía tratando de conocer las necesidades del país, pero sin llegar a comprender cosa fundamental, que la lucha que aquí se libraba no era una contienda local, sino de origen internacional, y que se remontaba a siglos y milenios. Debido a esa incomprensión, Maximiliano puso particular empeño y gastó gran parte de sus energías, inútilmente, en un sueño de lograr la armonía entre el grupo conservador y el masónico liberal. Quería fundir ambos partidos para integrar un régimen que gobernara sin inclinarse hacia ninguno. En el fondo esto era imposible porque la enemistad entre los dos bandos no había nacido en México, ni residía aquí el foco que la alentaba. Es ahora evidente que Maximiliano creyó que él podría ser el aglutinante para una aleación política en México. No veía que para que el grupo masónico liberal tendiera la mano, era indispensable que la masonería internacional que lo movía y cuya sede se encontraba en Norteamérica dispusiera su lucha contra la Iglesia, o cuando menos considerara llegado el momento táctico de hacer un alto aparente y transitorio, como después lo hizo. Maximiliano no llegó a palpar el significado internacional de las guerras casi interminables que destrozaban a México, y en su afán de imponer armonía dio una muestra de conciliación y llamó a conocidos liberales para que formaran parte de su gabinete: José Fernando Ramírez, en Relaciones; Juan de Dios Peza, en Guerra; Pedro Escudero y Echanove, en Justicia; y José Cortés Esperanza. Hubo una época en que solo quedaba don Joaquín Velázquez de León como ministro conservador en el gabinete. Asimismo invitó a Benito Juárez el 22 de abril de 1864 a colaborar con el imperio. Y para que las pasiones se enfriaran sacrificó a sus mejores aliados, tales como el general Miguel Miramón, caudillo de los conservadores, a quien envió a hacer estudios a Berlín para alejarlo de la vida política, y al general Leonardo Márquez, al que nombró embajador en Turquía. También en su intento de hacer cesar la lucha fratricida, Maximiliano sacrificó al bando conservador que lo había traído y no quiso derogar las leyes de reforma, si bien dejó de aplicarlas en muchos aspectos. Toda su política se sintetizaba en la palabra reconciliación. Y en esa forma idealista, pero nada práctica, fue alejándose de sus verdaderos amigos y acercándose a quienes buscaban su exterminio. También en el campo religioso Maximiliano tropezó con dificultades insuperables y quiso encontrar soluciones que no estaban al alcance de sus medios. Entró en pugna con los obispos, a quienes acusó, como lo hacían los liberales, de mezclarse demasiado en la política, y en cierto modo les reprochó que el pueblo mexicano es piadoso y bueno, pero no es católico en el verdadero sentido del Evangelio, y ciertamente que no es por su culpa. Ocupando en ese y otro problema, Maximiliano no logró imponerse al mariscal Bazaine para que organizara un ejército mexicano para que sustituyera a las tropas francesas. El 5 de mayo de 1865 dio esta comisión al general austríaco conde de Tan, quien emprendió la obra entusiastamente, pero el comandante Bazaine, masón infiltrado, lo saboteó quitándole reclutas en instrucción, con el pretexto de utilizarlos en misiones urgentes. Incluso hubo barruntos de que Bazaine les pasara subrepticiamente armas y parque a las guerrillas que luchaban contra Maximiliano. Debido al sabotaje de Bazaine, el imperio seguía asentado en tropas extranjeras y esto desprestigiaba a los conservadores ante los ojos de muchos mexicanos nacionalistas. En cambio,
Las fuerzas extranjeras que apoyaban a Juárez no era igualmente visible porque actuaban mediante secretas gestiones políticas, dinero y pertrechos. En esos días se encontraba en construcción nuestro primer ferrocarril, de México a Veracruz, y Maximiliano hizo una extensa gira para inspeccionar los trabajos y visitar diversos pueblos y ciudades. Maximiliano prestaba mucho interés en sus obras y al mismo tiempo trataba infructuosamente de unir a liberales y conservadores, y mientras incursionaba sin fortuna en los asuntos eclesiásticos y además trataba de formar un capacitado ejército mexicano, la Guerra Civil Americana terminaba con el triunfo de los Estados del Norte, encabezado por Abraham Lincoln en abril de 1865. Poco después grandes pertrechos de guerra eran llevados al sur de los Estados Unidos, casi en línea divisoria de México. La contraofensiva estaba a punto de empezar. La eficaz táctica de las tenazas. En septiembre Maximiliano tuvo informes de que don Benito Juárez había salido de El Paso del Norte de Santa Fe, internándose en territorio americano, y creyó que había concluido la lucha, pues además prácticamente él controlaba todo el país. Maximiliano tenía apoyo de todos los conservadores y de creciente número de liberales moderados, pero sus cálculos sobre la pacificación del país eran completamente equivocados, pues Juárez regresaba poco después con más recursos. En Santa Fe estaba el general Carleton, el cual recibió instrucciones del Departamento de Estado para entregar a los juaristas armas y municiones en Las Cruces, cerca de El Paso. El mayor Martson del ejército americano, fue a comunicarle a Juárez que habiendo terminado la guerra civil pronto se aplicaría la doctrina Monroe para desterrar de México toda influencia extracontinental. De Brownsville se hacían más remesas de armamento para que el general Escobedo formara otro ejército, en tanto que el secretario de Estado americano encargó a su representante en París, John Bigelow, que le comunicara a Napoleón III que Norteamérica simpatizaba con los juaristas y que veía con impaciencia la continuación de la intervención francesa en aquel país. El general Mariano Escobedo, de las confianzas de Juárez, siguió recibiendo gran cantidad de pertrechos a través del río Bravo, en la frontera de Tamaulipas, y planeó apoderarse de la población de Bagdad en el lado mexicano, de común acuerdo con los norteamericanos Crawford y Reed, que habían recibido los grados de general y coronel, respectivamente, del nuevo ejército que estaba formando Juárez. Sin embargo, Crawford y Reed realizaron el ataque por su cuenta, capturaron a la guarnición y saquearon a los colonos mexicanos, tanto que el coronel Hudson mandó fuerzas a imponer el orden, aunque a su turno también cometieron tropelías. En sus memorias el general Phillips Sheridan revela: mi ejército apoyaba, estimulaba y proveía a los liberales mexicanos con abundancia de armas y bastimentos, dejándolos a conveniente distancia, junto al río, y del lado americano. De solo el arsenal de Baton Rouge, les mandamos 30.000 fusiles. Estos aprestos bélicos coincidían con otros menos visibles, pero también eficaces. El 27 de diciembre se formó el Supremo Consejo del Gran Oriente de México. Maximiliano fue invitado a participar en ese Supremo Consejo, pero no aceptó. Aunque honorariamente era masón del grado 18 disfrazado de filosófico, no lo tomaba muy en serio y solo mantenían lazos de cortesía política con la secta. Sin embargo, su médico Federico Someleder y su chambelán Rodolfo Gunner, se incorporaron al Supremo Consejo. Desde 1850 funcionaba otro consejo masónico en Veracruz, organizado por la Fond de Landebat, que alentaba decididamente a Juárez. Aunque uno operaba cerca de Maximiliano y el otro cerca de los juaristas, ambos trabajaban, por diferente camino, para un mismo fin. Era la eficaz política montada sobre tenazas, un brazo desde fuera y otro desde dentro. Para principios de 1866, Napoleón III ya podía ver claramente que se esfumaba su sueño de acrecentar la influencia internacional de Francia,
a la vez que crecía la presión diplomática de la Casa Blanca en contra suya. Consecuentemente, decidió que a partir del mes de noviembre empezaría a retirar sus tropas de México, y para cubrir su dañado prestigio dio el pretexto de que esas tropas ya no eran necesarias. Maximiliano volvió entonces sus ojos a su hermano Francisco José, emperador de Austria, y este le prometió 10.000 voluntarios austríacos, pero Estados Unidos envió a Austria una nota de protesta diciendo que aquello era un acto de hostilidad de Austria contra Estados Unidos. Francisco José dio marcha atrás y canceló la salida de las tropas. El 5 de julio de 1866 Maximiliano vio al fin el tremedal en que estaba metido y quiso renunciar, pero Carlota lo disuadió ofreciéndose para ir a gestionar apoyo de Francia o del Vaticano. Entretanto, Juárez disponía de los arsenales del ejército americano para el abastecimiento de sus tropas. Y a fin de arbitrarse fondos para sus gastos administrativos concertó en Nueva York un nuevo empréstito de 30 millones de pesos, garantizando con una hipoteca sobre 5 millones de acres de tierra mineral de los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. La operación la transmitió José María Carvajal, comisionado de Juárez, y la avaló su ministro plenipotenciario Matías Romero el 11 de septiembre de 1866. La intervención norteamericana fue haciéndose más decidida y el 16 de agosto de 1866, el presidente Johnson se dirigió a Napoleón III protestando porque Maximiliano tenía como secretario de Hacienda y de Guerra a M. Freyent y a de Osmont, cosa que decía ataca las buenas relaciones entre los Estados Unidos y Francia, porque el Congreso y el pueblo de los Estados Unidos podrían ver en este hecho un indicio incompatible con el compromiso concluido de llamar de México al cuerpo expedicionario francés. Simultáneamente con esa protesta, llegaba a Matamoros un barco procedente de Nueva York con 8.000 pistolas, 4.700 rifles, 2 baterías de 12 piezas de artillería cada una, gran cantidad de pertrechos y peritos norteamericanos para las tropas del general Escobedo. Conducían este cargamento los generales Wallace y Sturm. Y para otro jefe juaristas, Ramón Corona, llegaba a Sinaloa un cargamento de armas y varios oficiales americanos procedentes de la Alta California. Entretanto, Carlota había buscado inútilmente un apoyo en Europa y en los últimos días de septiembre enloqueció en Roma. Maximiliano recibió la noticia en octubre, y su primer impulso fue salir a reunirse con ella. Pensó en abdicar y con tal motivo hubo una junta de ministros y jefes conservadores en Orizaba, donde le pidieron 20 contra 5 que se quedara. Había en él mucho escrúpulo de que se pudiera creer que desertaba en momento de peligro y decidió quedarse con sus compañeros de infortunio. En esta decisión lo alentaba su hermano, el emperador Francisco José, y su madre, la archiduquesa Sofía, quien le decía en una carta que se quedara sepultado entre los escombros de los muros de México, más bien que someterse a las humillantes exigencias de la política francesa. Tardía formación de un ejército mexicano. Los generales conservadores Miguel Miramón y Leonardo Márquez, a quien Maximiliano había alejado de México enviándolos a Europa para que no fueran un obstáculo en el esfuerzo de conciliar a los dos bandos en pugna, regresaron al país. En esos desesperados momentos, en que no se disponía ya de tropas francesas ni del apoyo político extranjero, ambos generales se pusieron a las órdenes de Maximiliano y a gran prisa comenzaron a organizar 3 cuerpos para Mejía. Durante 2 años el mariscal Bazaine había servido a la logia impidiendo que ese ejército mexicano se formara. Por su parte, Juárez también rehacía su ejército a gran prisa. El general Sheridan escribía en octubre 23, una carta al general Sedgwick que invadió el puerto de Matamoros para hacer más efectiva esa ayuda. Posteriormente los comisionados americanos Campbell y Sherman se reunieron a fines de año con el general Mariano Escobedo, al que le suministraba armas, parque y oficiales de Estado Mayor.
En esta forma Escobedo organizó rápidamente una columna que avanzó en dirección a San Luis Potosí y que iba dejando guarniciones bien pertrechos en todo el camino. La columna de Escobedo era asesorada por los generales Sherman y Hancock, el primero de los cuales lo acompañó hasta Monterrey. El general Ulises Grant era enemigo de que se interviniera en México y se había rehusado poco antes de desempeñar el papel que se le encomendó a Sherman. Las tropas francesas retrocedían conforme al convenio entre Estados Unidos y Napoleón III, para salir íntegramente del país en la primavera de 1867, y las fuerzas de Mariano Escobedo que las iban reemplazando como en la operación combinada de Rebelo llegaban hasta San Luis, las de Ramón Corona hasta Guadalajara y las pólvoras y el armamento que no podían llevarse, para que Maximiliano no pudiera utilizarlos. Juárez había avanzado ya de El Paso del Norte y estableció su gobierno en Durango. Luego se trasladó a Zacatecas, en donde estuvo a punto de ser capturado por Miramón, quien al frente de 1.500 hombres se apoderó temporalmente de la plaza el 27 de enero de 1867. Posteriormente Juárez se trasladó a San Luis Potosí y según algunos testigos, llegó acompañado de tantos norteamericanos que la gente del pueblo creyó en un principio que lo llevaban prisionero. El 9 de febrero el archiduque Maximiliano le comunicaba a su ministro Lares su preocupación por la interminable guerra civil y su deseo de buscar una solución, independientemente de los intereses políticos o personales. Sin embargo, el 13 de febrero Maximiliano salió de la capital con el general Leonardo Márquez, para hacer frente a Alud que descendía del norte. El día 17 expidió una proclama al llegar a San Juan del Río: hoy me pongo al frente y tomo el mando de nuestro ejército, que apenas 2 meses podía reunir para formarse. Este día lo deseaba yo ardientemente desde hace mucho tiempo, obstáculos ajenos a mi voluntad, me detenía. Ahora libre de todo compromiso, puede seguir mis sentimientos solamente. El 19 de febrero Maximiliano llegó a Querétaro. En total disponía de 9.000 soldados y 32 cañones. El ejército de Juárez se componía entonces de 40.000 hombres. Tardíamente Maximiliano trató más de cerca a Miramón, de 35 años, que había sido caudillo y presidente en la Guerra de los 3 años, a Márquez, militar desde la lucha contra la invasión yanqui, a Mejía, de notable valor, y fue viendo lo útiles que le hubieran sido si en vez de postergarlos les hubiera dado puestos de responsabilidad. Márquez sugirió un plan audaz para batir al adversario en detalle antes de que se agrupara, mediante golpes repentinos en diversos sectores, pero se impuso la cautela y se resolvió no salir de Querétaro, conforme a un plan ortodoxo de defensa que solo podía prolongar la agonía, pero que carecía de arranques temerarios, únicos que en esa circunstancia podían haber dado una victoria. Cuando después quiso desarrollarse un plan para vencer a las fuerzas de Corona y luego a las de Escobedo, ya era demasiado tarde. Márquez sugirió luego a las de Escobedo una arriesgada escapatoria rompiendo el sitio, pero Miramón y otros jefes convencieron a Maximiliano que era preferible esperar. Para el 14 de marzo el sitio de la ciudad era ya completo. Los juaristas habían agrupado en esa área 25.000 hombres. Dentro de Querétaro había 9.000 de los conservadores. Los juaristas utilizaron armas nuevas que les entregaba Estados Unidos. Varios peritos norteamericanos fueron capturados entre los sitiadores, quienes el 14 de marzo consumieron 861 proyectiles de artillería y 59.380 de fusil y rifles, pero fueron rechazados. Perdieron 1.000 hombres entre muertos y heridos y 400 prisioneros. Márquez volvió a trazar un plan audaz para romper el cerco por el camino de Celaya, marchar hacia Acámbaro y enlazar a continuación con las guarniciones de México y Puebla, con lo que podrían reunir 20.000 hombres, pero Mejía opinó desfavorablemente y Maximiliano no autorizó la maniobra. No hacer nada era lo peor que podía hacer, aunque ciertamente el desastre final era inevitable. Descartaron todos los planes de grandes vuelos, se optó uno de modesta escala.
Al frente de 2.200 hombres, Márquez se infiltró a través del sitio y marchó hacia México en busca de refuerzos. En Querétaro quedaron solo 7.800 defensores. Márquez no podría regresar con refuerzos porque al reunir recursos en la Ciudad de México le pareció fácil desviarse a Puebla para atacar al general Porfirio Díaz, pero resultó derrotado el 2 de abril y con menguadas fuerzas quedó sitiado en la capital. Mientras tanto, Maximiliano percibía cada día nuevos aspectos de la trampa en que había caído. El 24 de marzo, después de que sus tropas rechazaron un segundo asalto de los sitiadores, escribía al prefecto de Miramar que mientras él no tenía más extranjeros que al doctor Samuel Bach de origen judío, y a su ayudante Gral, en las tropas de mi adversario Juárez se cuentan muchos angloamericanos. Y poco después añadía a queja de que el mariscal Bazaine Masson había vendido antes de su partida los muebles que el propio Bazaine había estado vendiendo secretamente armas y municiones a las guerrillas juaristas del sur. Los días transcurrían, Márquez no regresaba y llegó a dudarse incluso de su lealtad. Varios generales le propusieron a Maximiliano que escapara, pero él contestó que no saldría de Querétaro porque si hay gloria en estar aquí, quiero tener una parte de ella, y si sucumbimos, deseo también participar de la desgracia. El 27 de abril los ataques juaristas fueron rechazados y Miramón realizó la última de sus destacadas acciones ofensivas. Con 2.500 hombres embistió las líneas adversarias en el Cerro del Cimatario, yendo de un sitio peligroso a otro coordinó audaces golpes relámpagos y enardeció a sus tropas. En circunstancias tan desventajosas fue notable que aún pudiera destrozar muchas posiciones y hacer retroceder a varios generales rivales, como Riva Palacio y Félix Vega. En el Cimatario capturó más de 20 cañones, municiones y víveres, así como numerosos prisioneros, incluyendo peritos americanos en artillería. El general juarista Sóstenes Rocha, calificó a Miramón de valiente, y dice que se multiplicaba por todas partes. El triunfo de Miramón en el Cimatario ocasionó que los sitiados tuvieran un arranque de optimismo y Maximiliano llegó a decir que confiaba en levantar el sitio. Pero la diferencia de recursos era tan grande que sus fuerzas se hallaban superadas 7 u 8 veces. La emergencia avivaba el ingenio, y se extraía salitre y se carbonizaban maderas para elaborar pólvora, se fundían campanas para hacer proyectiles de artillería, de las techumbres de fierro se hacían balas de fusil, ya las cápsulas se elaboraban de papel. Sin embargo, esto no podía durar mucho y la situación iba agravándose rápidamente. Luego empezó a faltar azufre para la pólvora. A los 70 días de sitio la guarnición se había reducido a 5.000 hombres. El fin era inevitable y lo apresuró la traición del coronel Miguel López, comandante del batallón de la Emperatriz, que a cambio de 12.000 pesos convino en entregar el sector defensivo del convento de la Cruz al general Mariano Escobedo. En esta tarea fue ayudado por el agente Antonio Jablowski. La traición se consumó la madrugada del 16 de mayo y los atacantes ocuparon varios fuertes, con lo cual quedaron abiertas las puertas de Querétaro. Maximiliano, Miramón y Mejía cayeron prisioneros y fueron condenados a muerte. Maximiliano le dirigió un mensaje a Juárez pidiéndole que su propio fusilamiento diera por terminado la lucha y que indultara a Miramón y a Mejía. Pero no lo consiguió. En el Cerro de las Campanas 3 destinos convergieron en un mismo fin. Tomás Mejía, el aguerrido general conservador de sangre pura otomí, que había recorrido el país en guerra, el mismo que a la llegada de Maximiliano a Veracruz fue designado para darle la bienvenida a nombre de las tropas, y que trémulo con el discurso en la mano, dejó el papel sobre la mesa y dijo: «Señor, no sé hablar ni mucho menos decir lo que otros quieran que diga. Soy un soldado rudo que está dispuesto a derramar su sangre por usted, y le juro que sabré morir a su lado si la suerte nos enviara juntos al patíbulo». Miguel Miramón, aquel cadete que a los 15 años había tenido su bautizo de fuego en la batalla del castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana, que luego fue guerrero conservador,
caudillo y presidente que más tarde fue enviado por Maximiliano a Europa para que no fuera un obstáculo en la reconciliación que buscaba entre liberales y conservadores, y que ante el inminente desplome del imperio volvió al país y se puso a las órdenes de Maximiliano. Y Maximiliano, el archiduque austríaco que en su castillo de Miramar soñó con ser el factor conciliador de los dos bandos que se destrozaban en un lejano y contradictorio país, y que soñó con crear un imperio en su patria de adopción. Los tres subieron la cuesta del Cerro de las Campanas la mañana del 19 de julio de 1867. Maximiliano se despidió de Miramón y Mejía con un abrazo y ofreció a Miramón el sitio de honor ante la muerte. Ojalá que mi sangre, dijo Maximiliano, selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Un fogonazo disipó las últimas sombras del imperio. Al caer Maximiliano, Miramón y Mejía, quedó liquidado el intento de que influencias europeas intervinieran en la política de México. Por sí mismo este hecho no es propiamente lamentable, pero lo que sí puede lamentarse es que en esa mañana México no quedara, también, libre de la influencia dañina que venía del norte.